Primera lectura. Lectura del segundo libro de las Crónicas. Después de la muerte del sacerdote Jehoiada, vinieron los jefes de Judá a mostrarse ante el rey. A este, sobornado por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, para que se presentara ante el pueblo y le dijera: Esto dice el Señor Dios: ¿por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso. Han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra él y por orden del rey lo apedrearon en el alto del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Jehoiada y mató a su hijo Zacarías, quien exclamó al morir: que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse los sirios, lo dejaron gravemente herido, y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Jehoiada y lo asesinaron en su cama. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David, mi servidor, dice el Señor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Yo jamás te retiraré mi amor ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia y su trono durará igual que el cielo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Pero si sus hijos abandonan mi ley y no cumplen mis mandatos, si violan mis preceptos y no guardan mi alianza, castigaré con la vara sus pecados y con el látigo sus culpas, pero no les retiraré mi favor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. No desmentiré mi integridad, no violaré mi alianza, ni cambiaré mis promesas. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya.
según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en granero, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miran cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios dice así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten pues pensando qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios se desviven por estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese, por favor. Muy queridos hijos, la primera lectura es sumamente desagradable y peligrosamente actual. Tomada del libro de Crónicas, capítulo 24, versos del 17 al 25. Muere el sacerdote que había causado el golpe de Estado en Israel, que había puesto a Joás como rey, y muerto este protector de la forma de vivir de la idiosincrasia de Israel, vienen los que tienen dinero, los que tienen medio, a sobornar al rey, y lo sobornan. Como resultado, el rey comienza a coquetear, hoy diríamos, con ideologías extrañas, fuera distintas a las del pueblo, y no tiene inconveniente incluso en traicionar a Dios de Israel. Y el problema, gravísimo problema, de aquella época y de esta, que cuando la cabeza de un organismo se desvía, todo el organismo se desvía con él. Gravísimo problema. Por eso hace muchísimo tiempo se inventó la división de los poderes para que no se concentrara todo en el Ejecutivo, la famosa división de poderes. Pero cuando el que hace cabeza de una realidad se daña de alguna forma toda la realidad, más aún se hace escuela y se da ejemplo. Y si hay una solidaridad en el bien, así lo leyó Israel en el Antiguo Testamento, también hay una solidaridad en el mal. Para eso son puros cuentos los que usted dice. Les diría, ¿de verdad? ¿De verdad? Y no por razones religiosas. Una de las preocupaciones del mundo actual es el calentamiento global, y se dice que una de las causas del calentamiento global es el mal uso de los recursos de la naturaleza,
en no cuidar los bosques, etc. Y con eso regresamos a los primeros capítulos del libro del Génesis. Y le podemos dar el enfoque religioso. Cuando alguien hace el mal, cuando alguien dice que lo que le interesa es pasar bien él y no le interesan los otros, de alguna forma afecta a todos los demás. Calentamiento global. Cuando se tala un árbol sin darle sustitución, de alguna forma se afecta el planeta, y esto no lo dicen no por motivos religiosos. Y el de hielo de los casquetes polares no lo dicen no por motivos religiosos. Pues bien, démosle el sentido religioso a esta preocupación y demos la causa real de todos estos problemas, y la causa real es que nosotros no queremos vivir conforme a lo que nos dice Dios. Y queremos construir nuestra historia, si no es directamente contra Dios, a lo menos como que si Dios no existiera. Y más tarde o más temprano nos damos con la piedra en los dientes. Y dicen, y yo que quiero lo que se da en el otro, pero al pasar de los tiempos vos mismo vas a ser dañado. Y encima, si fuera poco, el castigo de Dios. Pues bien, se debía el rey, permite costumbres extrañas, y como se pone de moda, como más en todas partes, a imitar lo que hacen los importantes, los que mandan, se desvía a Israel. Y como se desvía a Israel, hay que volverlo a poner en su sitio. Y se aprovecha en esta ocasión el Señor del ejército de Siria, que lo pone en su lugar. De la Siria que está luchando hoy, y hay una masacre inhumana, sin que los grandes pongan remedio, invade a Israel, pasa cuchillos, mata a todos los que, y vuelve a estar en Israel un gobierno como Dios manda. Padre, pero esto es horrible, y este sí es horrible, pero es real, es historia. Y no es historia de hace 2500, 3000 años, sino historia de hoy. De nuevo Siria, la Siria de hoy. De nuevo avance en el Irak de hoy. De nuevo estos problemas un poquito más allá en todo lo que es Ucrania hoy. Padre, ¿y a mí qué me importa lo que pase al otro lado del mundo? Que ahorita van a tener el petróleo más caro. Ya. ¿Por qué? Porque vivimos en un solo mundo, creado por un solo Dios, con unas normas para que vivamos como hijos de Dios, y nos obstinamos a lo largo de la historia a hacer nuestro capricho. Algunas veces, como Joab, porque este estado es sobornado, y en vez de hacer lo que tiene que hacer, se dedica a enriquecerse, sobornado. Cierra los ojos y ¿qué le importa? Y lo paga. Pero no solo lo paga él, lo paga su propio pueblo. Déjenme poner un ejemplo que me perdona, más grosero, pero más directo. Cuando en el matrimonio el esposo o la esposa se da la bebida, se vuelve borracho o se vuelve drogadicto, ¿quién lo va a pagar? Los hijos. Los hijos. ¿Qué culpa tienen? No, es la responsabilidad de los papás, que al no cumplirla lo van a pagar los hijos. Y conocemos cuentos, series, historias de quienes deshicieron todo el dinero que tenían y las familias quedaron en la pobreza por varias generaciones. ¿Qué culpa tienen? No. Es la responsabilidad de alguien que no la cumplió y lo pagan los demás. Ay, si
si no cuidamos nuestros recursos naturales, los nuestros. Si no tenemos conciencia que vivimos, reitero, en una aldea global, en un solo mundo, pues lo vamos a pagar todo. Y cuando comienzo a lavarme las manos, ¿y qué me importa si eso está muy lejos? En una invasión en Irak, la de ahorita, hace que los precios del petróleo se disparen y se nos va a disparar la gasolina y con ello todos los alimentos. Y seguramente los que están peleando en Irak ni siquiera a lo mejor saben que nosotros existimos y lo pagamos nosotros. El problema de quien hace cabeza de Estado, cabeza de familia, cabeza de formación religiosa, cuando se debía todo el pueblo. ¿Cómo no pedirle al Señor que nos dé pastores según su corazón? Y pastores según su corazón no se refiere solo a la iglesia, que nos dé presidentes según su corazón, que nos dé diputados según su corazón, que nos den magistrados según su corazón, Consejo Supremo Electoral de la Corte Suprema de Justicia, para que Nicaragua realmente sea lo que Dios desea y lo que cantamos, un pueblo amante de Dios, un pueblo cristiano, no en propaganda, sino en realidad. Digo, lectura difícil, incómoda, peligrosamente actual en Nicaragua y en cualquier parte del mundo, de hoy, del año del Señor 2014. ¿Cómo nos hace falta la conversión? ¿Cómo nos hace falta volver a preguntar cuál es la finalidad que está inscrita en nuestra, por la creación, en nuestra propia persona? Y probablemente ese campo, el de la religión, no de la ciencia, aunque la ciencia nos ayuda a comprender otra serie de cosas. Invitación a la conversión. Y a la par de esta invitación a la conversión, el Señor hoy nos dice en el Evangelio de hoy que no podemos servir a dos señores. No podemos andar haciendo de camaleón, decimos en Nicaragua. Tenemos que hacer una opción real, de raíz, radical, que no significa extremista ni violenta. Radical, que es de raíz, y ser coherente con nuestra opción. Y una opción básica es entre seguir al Señor y seguir cualquier otra cosa. Y volvemos a repetir una escena preciosa del libro del Éxodo, cuando Josué le dice al pueblo, ya que son libres, escojan, o siguen al Dios que nos liberó de Egipto, o siguen a los dioses extranjeros. Hagan lo que quieren, son libres. Pero yo y mi familia vamos a seguir a este Dios que se manifestó en nuestra historia salvándonos. Y si hacemos esta opción por Dios, reitero, tiene que ser radical. Y radical no significa ni violento, ni significa fanático, ni significa coherente desde la raíz hasta la última de nuestras hojas. Y no podemos jugar a los camaleones. No puede, nos dice el Señor, servir a Dios y al dinero, porque van a traicionar a uno. ¿Para eso significa que para el que siga al Señor el dinero es malo? No. Significa que para el que siga al Señor el dinero tiene su lugar dentro de un plan muchísimo más grande, pero no es el Dios. Y quien dice el dinero, digamos los otros dos elementos, la libertad. Es grande, pero tiene su lugar. El bienestar, la comodidad, tenemos que buscarla, pero tiene su lugar. No puede colocarse como el valor que oriente a los demás. Pusimos el ejemplo, mientras yo estoy bien, ¿qué me importan los demás? Y haciendo casi desecho el mundo.
y con el pretexto de la libertad, como hemos medio deshecho tantas historias y tanta familia. Y con el dinero, si hay quien por dinero vendería hasta los hijos, para no decir hasta la propia mamá. Padre, el dinero es malo. No es malo. La libertad es mala. No es mala la libertad. El bienestar, la comodidad es malo. No es malo. Pero tiene su lugar. Tiene su lugar. Tenemos que priorizar. Y nosotros ordenamos las cosas. Hay quien ordena en su casa las cosas por el color, hay quien lo ordena por el tamaño, hay quien lo ordena por la frecuencia que los usa, hay quien lo ordena por el uso que tiene para realizar cierta cosa. Nosotros tenemos que ordenar el mundo poniendo como cabeza a Jesucristo. Y en esto consiste parte de la salvación. Recoge Pablo este himno antiguo de la primitiva comunidad, porque en él quiso Dios recapitular, es decir, volver a crear, ordenar todas las cosas para que toda realidad tenga a Jesucristo por cabeza. Y si alguno se nota, y a lo mejor lo piensa, y entonces las cosas malas ni las tendríamos que hacer. Las cosas malas tendrían que desaparecer. Son las cosas buenas que tienen que tener a Jesucristo por cabeza. ¿Para qué cosas? Absolutamente todo. Absolutamente todo. Y déjenme decirlo en resumen. El mundo de la economía tiene que tener a Jesucristo por cabeza, no solo de la gran economía, sino de la pequeña economía, la economía doméstica, incluso cómo gastamos nosotros los pocos centavos que tenemos. A Jesucristo como cabeza, como referencia, para que sea según los criterios de Jesucristo. El mundo de las relaciones con los demás, de la sociología, tiene que tener a Jesucristo como referente y como cabeza. Y el mundo de la política, incluso de la política partidaria. Y eso no es hacer a Jesucristo de tal o cual partido, sino tal o cual partido que algunos viven como que si Dios no existiera, hacerlo cristiano, no de barniz y de engaño, sino que tenga las virtudes y las cualidades que pide Jesucristo para actuar. Para eso está muy difícil, pues en eso consiste la salvación. Mientras hay un partido político que en sus enunciados excluya a Jesucristo, mientras que criticamos a un político que en su práctica concreta excluye a Jesucristo, no vamos a estar bien. Padre, ¿por qué eso lo dicen los políticos? Pues digámoslo de los que manejan los reales, digámoslo quién nos oriente las relaciones con los demás. Pasando de las relaciones con los demás, desde luego, la violencia contra las mujeres. Y mientras que las formas que se proponen excluyen a Jesucristo y los valores del Evangelio, jamás se va a arreglar el problema. Solo se va a hacer más grave. Y entonces, ¿qué hacer? Pues poner a Jesucristo primero y por delante, y no como talismán, ni siquiera como una referencia hipócrita para engañar a los demás, sino para tener los criterios de Jesucristo, para tener los valores de Jesucristo. Y el que vive así, todo lo demás se le da por añadidura. Y estamos perdiendo los auténticos valores, no solo los cristianos,
sino los que constituían, de hecho habrá pasado, la idiosincrasia de nuestro pueblo. Y hay que hacer ahora, desde hace rato, urgentemente, talleres en valores porque los hemos perdido. Y no los cultivamos. Hablando con un sacerdote de la diócesis que está en zonas semirurales, me decía: padre, ¿cómo se va viviendo ahí? Padre, me dice, cada vez orientó a sus campesinos, a los que le llevaran el 15 de mayo las semillas para bendecirlas. Padre, no fue ninguno. Y si ni siquiera llevamos las semillas a bendecir, ¿qué vamos a cosechar? Y nos hemos hecho científicos de mentira. Yo recuerdo que cuando era más o menos chavalo, más de algunas veces bombardeaban las nubes con hielo seco para que lloviera. Y cuando era más chavalo todavía había rogativas por la lluvia. Pero ahora, como Dios no cabe en nuestros proyectos y todo lo tenemos solucionado, y así estamos tan mal como estamos. No hemos cuidado la naturaleza como Dios nos decía. Y que no me digan que no lo sabía. Todos aprendimos de pequeño a que los niños no se destruían y no se jugaban con los animalitos. Es decir, para hacerle daño. Todos lo aprendimos. Nos obstinamos después por no seguir estudiando el catecismo y vivir para lo que nos diera más comodidad, más dinero y más poder. Qué algo que cosechemos, no solo en Nicaragua, sino en el mundo, lo que hemos sembrado. El Señor nos invita a la conversión. Conversión de corazón, no de mentira. Y volver a poner a Jesucristo como centro de todo. Quiere decir volver a poner el amor. El amor excluye la mentira, el engaño, el aprovecharse del otro, el darle vuelta, el darle mazo. El amor supone, antes de pensar en mí, pensar en el otro, en el bien del otro. Y tendríamos que volver a repetir con Pablo. Recuerda la primera carta de Corintios: el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor. Y es lo que le hace falta a nuestro mundo, y orientar todo lo que somos poniendo a Jesucristo primero y por encima de todas las cosas, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.